Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy 15 de febrero del 2021. Continuando con la serie de estudio a la primera carta a Timoteo, tendremos el tema titulado Prioridades en la vida de Timoteo. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos estar juntos en este tiempo de culto de estudio bíblico. Es una bendición poder compartir con ustedes y a través de nuestro canal de YouTube poder estar juntos en cada uno de estos estudios bíblicos. Y yo le animo a disponer su corazón para que sea un tiempo especial para la gloria y alabanza de nuestro Señor. Vamos a comenzar entonando juntos un cántico y lo haremos con el himno número 20 en nuestro himnario titulado A Cristo doy mi canto. A Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra del quebranto y con amor me guía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia. Es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Jamás dolor ni agravios enlutarán la mente, si a Cristo nuestros labios bendicen dulcemente. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia. Es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Tu nombre bendecido alegra el alma mía. Tu nombre se en mi oído, dulcísima armonía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia. Es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Viviendo he de ensalzarte, y si abandono el suelo, veránme ir a adorarte los ángeles del cielo. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia. Es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Tengamos unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por este día que nos has concedido de vida y por permitirnos en esta noche estar juntos en este tiempo de estudio de tu palabra. Gracias te damos por permitirnos como iglesia reunirnos a la distancia a través de este medio y ponemos en tus manos este estudio para que sea de bendición,
Que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestros corazones a través del estudio de esta noche, y las alabanzas y cada una de las partes de este tiempo sean una ofrenda delante de tu presencia. Gracias te damos y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Alabemos a nuestro Dios con el himno número 142, titulado Más como Cristo. Más como Cristo siempre anhelo ser, más manso, humilde y fiel a mi deber, más celo en su obra y amor a su verdad, más consagrado a su santa voluntad. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Más como Cristo, esta es mi oración. Más gracia y fuerza, más designación, más noble esfuerzo, su reino en proclamar. Más pecadores al Salvador llevar. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Más como Cristo quiero aquí andar, más de su amor a los demás mostrar, más abnegado cual mi Señor vivir, más como Cristo leal hasta el morir. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Les invito a tener la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero invitarles a abrir sus Biblias para tener nuestra lectura del día de hoy. En primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, vamos a leer los versículos 1 al 10. Dice así la palabra del Señor: Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición.
Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Y queremos extender una cordial invitación a todos mis hermanos, Dios mediante, a partir de este 14 de febrero y todos los domingos a partir de las 9:30 de la mañana, la transmisión de nuestro culto de escuela dominical. Este culto será a través del canal del Departamento de Educación Cristiana del Templo Alianza, así que le animamos para que todos sus niños sigan estas transmisiones de nuestro culto de escuela dominical a través del canal de Educación Cristiana del Templo Alianza todos los domingos a las 9:30 de la mañana. Digamos juntos en esta noche, como titula el himno número 118, Quiero de Cristo más saber. Quiero de Cristo más saber, más de su dulce amor tener, más de su gracia demostrar, más de su salvación gozar. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más quiero oír de su verdad, más quiero hacer su voluntad. Santo Espíritu, óyeme, y mi Maestro siempre sé. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de su libro comprender, más comunión con él tener, más su voz dulce recordar, más sus mandatos acatar. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de Jesús y su esplendor, más de su reino y gran honor, de su venida, oh, dime más, de Cristo príncipe de paz. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó,
más del que mi alma rescató. Y en esos momentos, con mucha reverencia, escucharemos el estudio bíblico de esta noche. Continuando con la serie de estudio a la primera carta a Timoteo, tendremos el tema Prioridades en la vida de Timoteo. Escuchemos. Saludos cordiales, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Seguimos en nuestro estudio de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y estamos ahora ya en el capítulo 6. Vamos a considerar algunas enseñanzas fundamentales de parte del apóstol Pablo para que Timoteo sepa elegir bien sus prioridades y pueda manejar ciertos principios que se establecen para el comportamiento de la iglesia. Es imprescindible que nosotros leamos esta carta cada vez que nos encontremos frente a situaciones tal vez difíciles de dirimir. ¿Por qué razón? Esta carta nos brinda a nosotros mucha sabiduría con respecto a la conducta de la iglesia y de manera especial lo que vamos a tratar en esta noche entre los versículos 1 y 2, porque esto tiene que ver con la estima, la altísima estima que debemos tenernos los unos a los otros. Así que quiero comenzar leyendo versículos 1 y 2. Empieza diciendo: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Lo primero que quiero señalar aquí, queridos hermanos, es una discusión que ha existido por años en el ámbito teológico con respecto a lo que Pablo está diciendo aquí. ¿A qué se refiere esta discusión? Algunos suponen que el apóstol Pablo era alguien que estaba de acuerdo y hasta cierto punto promovía el tema de la esclavitud. Queridos hermanos, nada más alejado de la verdad. Y hay que tener cuidado con este tipo de suposiciones, queridos hermanos, que tienen hasta cierto punto cierto olor a azufre. ¿Por qué digo esto, queridos hermanos? Porque es una forma de desvirtuar el carácter de la enseñanza del apóstol Pablo. ¿A qué me refiero con esto? Lo que el apóstol Pablo está encaminando a Timoteo a hacer no es una revolución de carácter social. Las revoluciones de carácter social o militar están a la orden del día en el pensamiento y en el corazón de quienes son parte de este reino terrenal, no del reino celestial. ¿Por qué razón? El Señor Jesucristo no vino a terminar con la esclavitud del imperio romano impuesta sobre Judá. Él vino a libertar del pecado. Es una revolución muy distinta, la revolución que afecta el alma, que afecta la eternidad. Si el Señor Jesucristo hubiera querido, en primer lugar hubiera aceptado lo que dice en el Evangelio según San Juan, cuando quisieron hacerlo rey, él hubiera aceptado con todo el poder que él tenía, él podía haber derrotado y sin necesidad de venir a esta tierra, como lo demuestra el Antiguo Testamento, el Imperio Romano. Pero esa no era la misión. Por tanto, el apóstol Pablo está encauzado dentro de ese mismo parámetro de pensamiento y de conducta, porque fácil es, queridos hermanos, frente a la injusticia social, que nosotros nos desviemos en nuestro pensamiento y en nuestra enseñanza hacia lo que no es lo primordial de la iglesia del Señor. Entonces, puede ser que algunas personas piensen diferente al respecto, pero déjeme decirle, desde los años 80 para acá ha venido creciendo con mayor fuerza este pensamiento que la iglesia tiene que ser más partícipe de los asuntos sociales de las naciones. Queridos hermanos, esto es muy sutil y se ha infiltrado de manera especial en los ámbitos académicos, teológicos, tratando de llevar a la iglesia a un quehacer muy distinto. Hay que tener mucho cuidado porque hay una línea muy delgada, una línea muy fina y también muy frágil entre el pensamiento izquierdista, progresista y aquellos que hacen esta teología de la liberación. Entonces, queridos hermanos, no es que el apóstol Pablo, yo no veo en alguna forma aquí, realmente hay que forzar el texto para decir eso, yo no veo que el apóstol Pablo sea una persona que promueve esclavitud o que esté de acuerdo con la esclavitud. El apóstol Pablo está atendiendo una necesidad de la iglesia, la forma de conducirse de la iglesia en este mundo. Ahora, les tocó a ellos vivir bajo el imperio romano, a nosotros nos toca vivir bajo un tiempo de democracia que también tiene sus autoridades ante las cuales nosotros tenemos que someternos. Lo que se está construyendo aquí es el carácter del creyente, el comportamiento del creyente. Y lo que dice Pablo es: los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor.
La tendencia siempre ha sido blasfemar, hablar mal, eso significa blasfemar, de aquellas autoridades que oprimen, de aquellas autoridades que causan dolor a los pueblos. Y de manera especial se acusa a la iglesia de una aparente indiferencia por este tipo de cosas. Y queridos hermanos, esto es peligroso porque hay quienes dicen, bueno, efectivamente la iglesia no está haciendo nada al respecto, pero por amor de Dios, ¿hacia dónde vamos nosotros? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia como iglesia de Cristo? Volvamos nosotros a Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Antes de ascender el Señor a los cielos dejó claro cuál era el quehacer de la iglesia: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8, el Señor Jesucristo es inquirido de parte de sus discípulos sobre cuándo se instauraría, cuándo devolvería el reino a Israel, el Señor les dijo a ellos que no era ese su problema, no era esa su ocupación. Pero si estamos hablando de poder, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ahí viene la razón de ser y de hacer de la iglesia, para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el asunto aquí es cómo nos vamos a comportar mientras dure nuestra estancia en la tierra. Con respecto a los amos, que sean dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Cuando la iglesia, y esto hermanos, es un asunto de historia desde la década del 80, por lo menos en nuestro país y también en ciertos lugares aquí en América Latina, algunos pastores evangélicos, algunas iglesias han intentado forzar esos cambios que tanto anhelamos nosotros en el mundo social, y han hecho una participación activa dentro de la política. Pero si nosotros revisamos cada uno de estos intentos, nosotros vamos a darnos cuenta que ninguno de esos intentos terminó bien, por una sencilla razón: no es el plan de Dios, así de fácil. Y se ha llegado al punto de condenar a la iglesia por su apatía hacia los asuntos políticos. Y eso, hermanos, no debe afectarnos a nosotros cuando nosotros sabemos qué vinimos a hacer a esta tierra y por qué nosotros estamos aquí. Más bien, cuando la iglesia ha hecho esta participación, cuando ciertos pastores o ciertos hermanos han hecho parte de esa vida activa en la política, muchas veces el nombre del Señor ha sido tenido en poco. ¿Por qué razón? Porque hemos llegado hasta el punto de decir que lo único que está buscando la iglesia es poder. Ahora, hermanos, nosotros estamos en otro asunto totalmente diferente. Nosotros estamos trabajando para el reino celestial, no para un reino terrenal. Y los que tienen amos creyentes, fíjense, ni siquiera Pablo está diciendo vamos a abolir la esclavitud dentro del ámbito cristiano. Si tienen amos creyentes, porque esto era parte de una estructura social en aquel entonces, dice, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Ahora, ¿cómo nosotros aplicamos y contextualizamos esto a nuestro tiempo? Si su patrono es un hermano en la fe, no porque sea un hermano en la fe, vamos a abusar de la confianza. No por ser un hermano en la fe, va a tener que soportar que yo llegue de manera impuntual a mi trabajo, que yo haga mi trabajo de manera mediocre. No puede decirme nada porque es un hermano en la fe. Y hay personas que piensan que porque somos hermanos en la fe, no podemos reclamar nada. Eso es incorrecto. Al contrario, los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sírvanles, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Vean, hermanos, si nosotros como creyentes tenemos la obligación en el lugar donde nosotros estemos de resplandecer desde el punto de ser empleados, estar bajo una relación de dependencia, si con el impío yo tengo que resplandecer haciendo mi mejor trabajo, y permítanme decirle esto, si soy creyente y tengo un horario de entrada y de salida, pues que sea yo uno de los primeros en llegar y uno de los últimos en salir. Pero es que te están pagando esta miseria, ese no es el punto. Yo quiero que el nombre de Dios sea glorificado cuando alguien pueda decir, ¿y por qué este hombre trabaja así? Bueno, porque este hermanito es evangélico, es cristiano, ¿sí?
Pero hay personas que se manejan con conceptos totalmente distintos que no tienen por qué ser los nuestros. Si con un impío yo debo actuar así, mucho más con un hermano en la fe, para que entendamos nosotros bien que somos un solo cuerpo y debemos nosotros respetarnos y cuidarnos los unos a los otros. Por un momento quisiera que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Pablo escribiendo a los romanos. Miren lo que dice la Escritura en el capítulo 12, versículo 17. No paguéis mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, aguas de fuego amontonará sobre su cabeza. Cuando usted se siente víctima de una injusticia, esta es la forma en que usted y yo debemos proceder. Cuando estamos ante un trato que no es el que nosotros esperábamos de la parte laboral, hablando del trabajo, pues esto es lo que nosotros debemos tener. Y el apóstol Pablo, de manera positiva, nos enseña, porque esta es la parte negativa, no paguéis mal por mal, no os venguéis, ¿no es cierto? Y en la parte positiva, en el capítulo 13, exhorta lo siguiente, capítulo 13, versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. De tal forma, queridos hermanos, que nosotros debemos mantener una conducta resplandeciente, una conducta extraordinaria en el ámbito laboral donde nos desempeñemos. Entonces, si se trata de una persona no creyente, entendamos que nuestra conducta puede ser dirimente en el momento de que esta persona pueda tomar una decisión por Cristo. Nuestro buen testimonio puede afectar para que esta persona se incline, sienta curiosidad por conocer más del Señor Jesucristo. Si se trata de un creyente, nosotros seamos parte de ese ministerio de consolación y de ánimo para nuestro patrono que es creyente. A esto es lo que apunta el apóstol Pablo. Pretender tomar esto y empezar una discusión sobre temas sociales, creo que es un error craso. Vamos al versículo 3, dice la Escritura: si alguno enseña otra cosa, porque termina el versículo 2 diciéndole Pablo a Timoteo: esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La proliferación de los falsos maestros no es algo nuevo, no es algo solo que acontece en nuestro tiempo. Ya en los tiempos del apóstol Pablo esta era una cuestión tan peligrosa, porque la iglesia, en su proceso de formación, en su inmadurez hasta cierto punto, ávida del conocimiento de las cosas espirituales, abría sus puertas a veces equivocadamente a quien no debía. Y así habían pues hombres que en pos del dinero tomaban la piedad como fuente de ganancia, tal como pasa en nuestros días. Así que, hermanos queridos, no es algo nuevo. Nosotros vemos en nuestros días escándalos de estos supuestos apóstoles que se enriquecen, que se vuelven de la noche a la mañana millonarios, que son dueños de grandes fortunas, que son investigados por el fisco en los países donde se encuentran, que dan tan mal testimonio por sus conductas indecorosas, y hermanos, hacen que la gente blasfeme del buen nombre del Señor. Un Señor y Dios nuestro, omnipotente, todopoderoso, que en la grandeza de su majestad resuelve venir a esta tierra
a nacer de una virgen en un pesebre, tener un equipo de trabajo formado por pescadores, artesanos, por gente sin impacto social ni económico, es totalmente contrastado por la figura de estos pseudos servidores de Dios, que no son otra cosa que amantes del dinero que dejan en tela de duda la honestidad y la efectividad del Evangelio entre quienes no lo conocen al Señor. Entonces el apóstol Pablo le hace una clara advertencia a Timoteo: las personas que andan con este tipo de enseñanza y con estos fines están envanecidos, se han llenado de orgullo, no saben realmente nada, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Ahora, fíjense ustedes cómo construye esto el apóstol Pablo, es algo muy hermoso, versículos 6 al 10. ¿Por qué razón es necesario esto que viene a continuación? Queridos hermanos, no podemos nosotros negar que las presiones sociales a veces han arrastrado a buenos hombres a hacer cambios dentro de su ministerio. No podemos negar que el hecho de que se considere a estas personas como personas de impacto, con iglesias de impacto, con ministerios suntuosos, de pronto empuje a uno que otro incauto a creer que ese es el camino correcto, que ese es el camino para salir de la pobreza, que ese es el camino para salir del anonimato ministerial, que ese es el camino que hay que seguir para entonces sí sentirse una persona realizada. Hermanos, hay dos cosas que nosotros debemos entender: dinero o la bendición de Dios. Dinero, el que va en pos del dinero, Pablo dice, termina desviándose, pero el que va en pos de la bendición de Dios, aun cuando viva en profunda pobreza, es rico. Y esto no es una apología a la mendicidad, ni a la pobreza, ni a la miseria, no, hermanos queridos. Entiéndase bien que muchas veces la miseria y la pobreza son fruto o consecuencia del descuido laboral, de la falta de esfuerzo y de entrega. Otras ocasiones, la pobreza, queridos hermanos, es fruto de realidades. ¿Cómo vamos a pedir que una iglesia tenga un templo suntuoso y un pastor tenga un sueldo extraordinario cuando vive en un sector que es de precaria condición, en un sector marginal, y porque está en un sector marginal quizá no pueda trascender y ser un templo, una iglesia de 1000 personas, y decimos que no es de impacto sencillamente porque no genera dinero, porque no tiene una imagen que nosotros hemos construido? Pero si la miramos a la luz del Salvador, si el Señor se regocija por un pecador, ¿cuánto más allá si es una iglesia de impacto? No es, para mí es una iglesia de impacto. Para mí una iglesia de impacto es aquella iglesia que en un pueblo chiquito tiene mucho más porcentualmente hablando que las iglesias de ciudades grandes, que no llegamos tal vez ni al 1% de la población de la ciudad. Hay tantos factores que analizar dentro de esto de iglesias de impacto que, hermanos, yo jamás veo ese concepto, créanme, en las Sagradas Escrituras. Inventos y novelerías de hombres ociosos que quieren seguir la corriente de este mundo y no sufrir la sana doctrina. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y a continuación dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¡Qué mediocre! Pobre Pablo, no tenía grandes aspiraciones, no era un hombre visionario. Queridos hermanos, le está dando la solución para evitar la amargura. Cuando una persona no tiene contentamiento en su corazón, miren, hay dos cosas muy distintas: el conformismo y el contentamiento. El conformismo es el que me lleva a mí a la ociosidad, a la pereza, a dejar de trabajar. Bueno, si esto es lo que me toca, ya, ¿qué vamos a hacer? Y hasta ahí nomás lleguemos. El conformismo es el que nos dice, bueno, 2000 veces hemos hecho lo mismo, sigamos haciéndolo igual. No, si ya no da resultado, tenemos que hacer algo que dé resultados. Tenemos que buscar las formas en que dé resultados.
Pero el contentamiento es otra cosa, el contentamiento es mucho más profundo, el contentamiento tiene que ver con el corazón. Lo que yo tengo es mucho mejor que lo que el mundo me puede dar. Yo tengo al Señor. Y el apóstol Pablo nos enseña el valor del contentamiento. ¿Qué es esto del contentamiento? Es algo que se opera en el espíritu, no en el estado de ánimo. No tiene que ver con las emociones, porque las emociones son fluctuantes. Hoy podremos sentirnos eufóricos, mañana podremos sentirnos deprimidos, pasado podremos sentirnos totalmente amargados, qué sé yo, enojados. Esas son las emociones. Todo lo que se fundamenta sobre las emociones tiene la debilidad del fundamento de lo que es transitorio. Pero el contentamiento es algo que se opera en el espíritu. El contentamiento nace con el hecho de, número uno, reconocer que somos pecadores, que hemos sido limpiados por la sangre preciosa del Cordero. Ahí nace el contentamiento. Más allá de lo que tenga o deje de tener, estoy contento porque fui perdonado por mi Señor. He recibido su Espíritu Santo, no necesito nada más, créame. El apóstol Pablo dice, escribiendo a los Colosenses, que en Cristo Jesús estamos completos. Entonces el contentamiento es algo que viene acá adentro, en el Espíritu. Y el apóstol Pablo nos expresa en el capítulo 4 de la carta a los Filipenses este principio. Dice el versículo 11, capítulo 4, versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme, estoy contento. Tengo poquito, estoy contento. Tengo mucho, estoy contento. No afecta mi estado de ánimo el hecho de la escasez o de la abundancia. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, así que si me toca estar en una iglesia de caña y tierra, estoy contento. Si me toca estar en una iglesia de cemento o con un buen porcelanato, estoy contento, porque esas cosas no deben afectar nuestro estado de ánimo. Hay una situación, hay un fenómeno interesante que sucede en las grandes iglesias con respecto a las congregaciones flotantes, lo que yo llamo una iglesia flotante. ¿A qué me refiero con esto? He visto esto tanto en ciudades capitales como en ciudades de gran población. Hay un grupo de creyentes que pululan alrededor de la ciudad visitando iglesias que están de moda. Iglesias que por algún motivo tienen buena música, tienen una buena predicación o tienen un buen sistema de aire acondicionado, qué sé yo, tienen buenos parqueos y todo eso. No, nos vamos para allá y porque está de moda. Porque está en tendencia esa iglesia y qué sé yo, tiene las cosas que otras iglesias no tienen. Entonces yo veo a mi iglesia chiquita, pequeñita, de pronto esta no tiene lo que otras iglesias tienen. Querido hermano, esa es la falta de contentamiento. Porque irán a otra iglesia grande, tal vez suntuosa, tal vez todas las cosas que la chiquita no tenía, pero cuando el espíritu no tiene contentamiento, pasado mañana abrirán otra iglesia con otro tipo de cosas llamativas y se irán. Esas personas no tienen contentamiento. El que tiene contentamiento está feliz donde quiera que le toque estar. Entonces, el apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para padecer necesidad, para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahora, volviendo a primera carta a Timoteo, capítulo 6, dice aquí, gran ganancia es la piedad, el hacer lo bueno, el apartarse del mal, acompañado de contentamiento, esa actitud que nos permite a nosotros, frente a cualquier situación, cualquiera sea mi situación, poder estar contento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. No sé si usted puede decir amén a eso, porque es una gran verdad. Nacimos desnudos y desnudos nos vamos. Puede amasar toda la fortuna que quiera. Es más, dice el Señor, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿De quién será todo aquello que guardaste, amasaste? Aquel hombre rico que contemplando sus graneros, sus hilos, decía, oh, voy a hacer unos más grandes, con la ambición de tener más. Y ese tener más habla de también sufrir más, porque al rico, dice Eclesiastés, no lo dejan dormir sus riquezas. No lo dejan dormir sus riquezas. Así que, teniendo sustento y abrigo, ¿lo tiene usted? ¿Lo tiene?
tiene sustento y abrigo. O sea, en otras palabras, desayunó hoy, almorzó de pronto, merendó, tiene una camisita, tiene una blusita, una faldita, un pantalón, lo tiene, sustento y abrigo, tiene un techito, aunque sea alquilado, ¿sabe una cosa? Sonría. Dice la palabra, esto debe traer contentamiento a nuestro corazón. Es más, cada vez que nosotros empezamos a medirnos con este mundo y decir, me falta esto, no tengo esto, quisiera esto, allí empiezan las grandes tristezas en el corazón y las grandes amarguras. Si vemos que el vecino tiene y yo no tengo, ¿y cuál es el problema? Yo tengo lo que muchos no tienen. Tengo a Cristo como mi Señor y mi Salvador, y para mí eso trae contentamiento. Así que a pie, en bicicleta, en moto o en carro, debe ser lo mismo. Yo estoy contento no por todas esas cosas que son transitorias, sino por la felicidad que el Espíritu Santo de Dios ha traído a mi corazón por el nuevo nacimiento. Aquí viene la advertencia, porque los que quieren enriquecerse, no es pecado ser rico, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos queridos, el dinero debe estar a nuestro servicio y no nosotros al servicio del dinero. El Señor de nuestro corazón no debe ser el dinero, el Señor de nuestro corazón debe ser Cristo. Cuando el mayor deseo, cuando la mayor motivación en mi vida es tener más dinero, más poder, queridos hermanos, terminamos desviándonos de la sencillez de la doctrina del Señor Jesucristo. No es malo tener dinero, pero hay una advertencia clara con respecto a los que quieren enriquecerse. Los que quieren enriquecerse caen en codicias necias y en lazo, en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Estaba viendo hace algún tiempo atrás un documental sobre la vida de Pablo Escobar Gaviria. Y es una pena como, bien decía un poeta argentino hace unos años atrás, en la década de los 90, el mal ya tiene por demás publicidad. El mal ya tiene por demás publicidad. Queridos hermanos, estas series, novelas que se han hecho en torno a este hombre, lo que han hecho es engrandecer la maldad. Pero hay documentales que hablan sobre la realidad de esto. Un hombre que quiso tener más y el amor al dinero lo llevó a corromper su alma y a llevar a su país a un estado de angustia. El amor al dinero lo llevó a la misma tumba. Es interesante que este hombre cuenta que el que hace este documental, que Pablo Escobar en los últimos momentos de su vida tenía tanto frío, no tenía calefacción, que empezó a quemar dinero para calentarse. El dinero lo llevó a la muerte, la ambición al dinero, la codicia lo llevó a la muerte. Hay muchos que por desear tener más no tienen ningún reparo en mentir, no tienen ningún reparo en aplastar a otros, dañar a otros por tener más dinero. Por tener más dinero, muchos hombres corruptos con Biblia bajo el brazo han engañado a los hermanos en la fe, los han obligado a hacer cosas indebidas y por ello tendrán que dar cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Lo importante en esta noche es esto: ¿estamos contentos con lo que tenemos? ¿O hay cierta ambición en nuestro corazón que no ha sido satisfecha? Y vivimos amargados tal vez porque no tenemos una casa propia, y vivimos amargados tal vez porque no tenemos un carro. Superemos eso, queridos hermanos, con el contentamiento que produce el hecho de saber que sí tenemos una casa. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, nos habla de las moradas que el Señor Jesucristo fue a preparar para nosotros. Carro no necesitaremos allá. Y es más, un carro, hermanos, muchas veces trae dolor y tristeza a la vida del hombre. Pero quiero decirle, no hay cosa más preciosa, sea que usted tenga mucho o que tenga poco, que tenga la capacidad de disfrutar la vida que Dios le ha dado. El gozo de vivir en el Señor todos los días de su vida,
Dentro de los parámetros de conducta que se trazan para Timoteo, las prioridades. Timoteo, la prioridad no es el dinero, la prioridad es el contentamiento. Timoteo, la prioridad no es el dinero, la prioridad es el contentamiento. Y el contentamiento viene de un corazón agradecido para con Dios. Y es mi anhelo que usted en esta noche experimente el contentamiento que trae el saber que hemos sido perdonados, amados, rescatados por la sangre preciosa de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Disfrute esta noche, porque el Señor le ama, porque Dios ha hecho lo más grande y noble por amor a usted y a mí. Dios le bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche y les invito para finalizar a alabar a nuestro Dios con el himno 266, Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, por Él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, por ti. Ha sido grato poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias también por su generosidad para con el Templo Alianza, por su fidelidad al Señor con sus ofrendas. Que Dios los bendiga grandemente y vamos a orar para despedirnos en esta noche. Amado Señor y Padre nuestro, es tan importante el poder experimentar el contentamiento en nuestras vidas. Ese contentamiento que nos permite a nosotros pasar sobre las dificultades de esta vida sin caer en la oscuridad de la amargura, de la desilusión. Señor, queremos en esta noche esforzarnos en llegar a ese punto de contentamiento todos los días de nuestra vida, teniendo mucho o teniendo poco, como lo enseña el apóstol Pablo. Y Padre, gracias porque tú eres quien provee para nuestras necesidades, tú eres el que provee el dinero para nosotros. Ayúdanos a entender que el dinero está a nuestro servicio y no nosotros al servicio del dinero. Bendícenos en el resto de esta noche y que tu paz sea sobre todos nosotros en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.